Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano. Vamos a hablar del capítulo 7 de la segunda temporada de Severance, ese que te puso en la situación de quizás no entender todo lo que te contaba, pero que te dejó igual el corazón destrozado. Porque este fue el episodio que nos contó la relación que tenían Gemma y Mark, y sobre todo fue el capítulo en el que Gemma hace su presentación real como personaje. Y estamos acá para explicar absolutamente todo, además de contarte varios detalles en la puesta de escena que quizás no notaste, y así entre todos podamos disfrutar todavía más esta muy buena serie. El episodio se llama Chica y Bardo, el cual es un término budista para referirse al cuarto de los 6 bardos, que son etapas o estados intermedios que un alma experimenta a lo largo de la vida y la muerte. Hay 3 bardos durante la vida y 3 bardos durante la muerte. Chica y Bardo es el primero de estos 3 de la muerte y aparece inmediatamente después de dejar el cuerpo físico. Ahí es cuando, según el budismo, uno ve la luz de la realidad y se fusiona con ella para alcanzar la iluminación, la liberación y escapar del ciclo de renacimiento, o debido al apego que este alma puede tener con el mundo terrenal, no reconoce esa luz y continúa pasando por otros estados de la muerte. Esta es una etapa en la que los rituales y las oraciones a los moribundos, según el budismo, suelen ayudar a estas almas a encontrar esa luz. Si lo llevamos a lo que nos cuenta la serie y sobre todo a lo que nos contó este episodio sobre Gemma, entendemos cómo ella, después de ese accidente, muere y en lugar de ir hacia la luz, Lumon la hizo revivir en esta suerte de sujeto de prueba encerrado en el nivel inferior de la empresa. Y ya incluso antes de la apertura de este capítulo nos muestran el primer segmento de este flashback que nos cuenta el inicio y desarrollo de la relación entre Gemma y Mark, para terminar en esta despedida de 2 vidas partidas a la mitad por la tragedia. Estas 2 vidas están partidas a la mitad porque ambos fueron cercenados, pero además para Mark en el exterior hay una vida antes del accidente y una después de perder a su esposa. Y por el lado de Gemma, ese accidente significó el inicio de una pesadilla, la cual va a atravesar con el solo anhelo de volver a ver a su marido. Y creo que todos notamos que este flashback se ve muy diferente al resto de la serie, y tiene que ver con la decisión de usar una textura en la imagen y una estética que sea 100% propia de Gemma y Mark. Jessica Lee Gagné, la directora de fotografía de toda la serie de Severance, debutó como directora en este capítulo y decidió usar cámaras y lentes analógicas para retratar esta relación, buscando emular la textura de las fotos que vimos a lo largo de la serie de Gemma. El resultado es una imagen hermosa que acompaña a una historia de amor que empieza en esta sala de donación de sangre, con ambos rodeados de libros, un elemento que va a estar presente en todo momento de su relación y en la casa que construyan juntos. Empezamos en la universidad donde Gemma y Mark enseñaban. En lo que vemos es una jornada de donación de sangre organizada por la casa de estudios. Acá ya vemos la presencia de Lumon entre ambos, con la máquina de extracción llevando su logo, y tanto ellos como las camas que los rodean visten distintos tonos de azul. Como siempre decimos, la paleta de colores de la serie está manejada por el verde, el azul y el rojo, y me encantó ver presente ese balance en este flashback, pero con una relación más suave. Acá, por ejemplo, con el rojo estando presente en el fibrón de Mark y el cartel de donación de sangre. A través de transiciones rápidas, haciendo foco en las miradas de Gemma y Mark, pasamos del pasado al presente, donde a ella le siguen sacando sangre y Mark está inconsciente después de desvanecerse el capítulo anterior. En esta apertura ya nos están indicando que Lumon estuvo detrás de Mark y Gemma desde el principio, pero ¿por qué es que ellos son tan importantes? Es un misterio en el cual este capítulo decidió profundizar. Como decíamos, vemos que los exámenes en Gemma continúan en el presente, donde básicamente nos confirman que sí, está viva y está cautiva en este piso inferior de Lumon hace 2 años, y su accidente fue algo orquestado por la empresa. Gemma es examinada en todos sus parámetros vitales, y en el examen de la vista podemos ver la presencia de las cabras, esas cuya presencia en el sótano sigue siendo un misterio, pero bien podrían ser parte de las ilusiones que se fabrican acá, como el departamento de diseño, cuya única finalidad es crear todos estos artículos que van a vestir a los cuartos que visite Gemma. En este momento también vemos que Lumon mide las emociones de Gemma con este aparato, el cual es un guiño más a la cientología que Severance hace con su culto a Keir. La cienciología es esta pseudo religión que se popularizó mucho en Estados Unidos y habla a grandes rasgos de cómo programar la personalidad de las personas para dar su mejor versión. Un artefacto que se popularizó mucho en este culto es el E-metro, que al parecer muestra la actividad electrodérmica de un humano y se trata de una forma de identificar cambios emocionales y traumas escondidos. Después de esta sesión con su cuidadora, Gemma pasa a su habitación y ya tiene lista la ropa que va a usar ese día, con el vestuario jugando un rol clave en llevarla a vivir y revivir las experiencias que proponen las distintas habitaciones. Cuando ve el vestido rojo, sabe cuál de esas habitaciones le va a tocar y demuestra lo mucho que odia lo que va a venir. Y con esto este capítulo va a responder por lo menos una de las preguntas que veníamos haciéndonos hace mucho: ¿qué es lo que había en este piso inferior de Lumon? Se trata de una colección de habitaciones que llevan el mismo nombre
nombre que los archivos que aparecen en la computadora de Mark y sus compañeros, con uno de ellos llamándose Allentown, el cual es el mismo archivo que Mark terminó de refinar en su primer año en Lumon y por el cual tiene ese retrato en su escritorio. Dato aparte que ya dijimos en análisis anteriores, Allentown es el pueblo natal de Christine Taylor, la esposa de Ben Stiller, director y productor del show. ¿Y por qué es que a Gemma la hacen pasar por estos cuartos? Bueno, una interpretación que se puede hacer es que Gemma entra para ser estudiada y puesta a prueba para ver cómo reacciona en cada uno de los 4 temperamentos que Kirk delimitó como claves para la personalidad de cada ser humano: la aflicción, la alegría, el pavor y la malicia. Desde ya no es claro si Gemma es la única prisionera en este piso y si antes de ella hubo algún otro sujeto de prueba. Pero al entrar al cuarto Wellington, vemos que es un consultorio de dentista y ahí adentro nos encontramos con el mismo personaje que vimos al inicio del capítulo anterior, silbando la misma canción que en esa escena, con lo que entendemos que esto está sucediendo inmediatamente después de que ese tipo bajara por el ascensor en el capítulo anterior. Él es el Dr. Mauer, quien va a ser el guía en todas estas experiencias que le hacen pasar a la pobre Ini de Gemma, quien se despierta al pasar por la puerta de estos cuartos, las cuales están equipadas con el sistema de cercenamiento. Este momento en el dentista es de terror absoluto y nos lo muestran de esta manera para entender el nivel de miedo que Gemma siente en esta silla, pero al salir, su Auti va a sentir solo una molestia en la boca. Y esto mismo es, al parecer, lo que está buscando Lumon: probar la resistencia del chip de cercenamiento a la hora de dividir no recuerdos sino emociones. En estas pruebas a Gemma la vamos a ver sintiendo miedo en el avión y en la sala del dentista, o tristeza en la sala de la Navidad constante. Con lo cual, una forma de pensar a estas salas también puede ser el hecho de que estén diseñadas para representar distintas situaciones de estrés a las que los humanos pueden estar expuestos y hacer que el proceso de Severance resista esa presión de tal forma que ya no existan solo Autis e Inis en Lumon, sino que sea un procedimiento que se active en cualquier situación límite o que genere incomodidad, como un accidente aéreo, una visita al dentista o un parto, como ya vimos en la primera temporada. En ese caso, era la mujer de un congresista muy importante, con lo cual tiene sentido que haya tenido el privilegio de probar esa tecnología en las cabañas de Lumon, pero quizás el trabajo que se está haciendo acá abajo tiene que ver con perfeccionar el proceso de Severance para hacer de este producto algo de uso masivo y hacer que la humanidad termine siendo 100% dependiente de ese invento. Con lo cual siguen los paralelismos entre Lumon y todas las empresas tecnológicas que nos rodean. Pero a todo esto hay una nueva sala en este piso a la que Gemma todavía no fue y se llama Cold Harbor, ese mismo archivo que Lumon necesita que Mark termine y del cual todavía no tenemos confirmación de qué se trata. Con la información nueva de que cada cuarto está diseñado para exponer a Gemma a una situación de dolor o de miedo o incomodidad, podemos pensar que el jefe final de esas situaciones horribles sea un cuarto diseñado para olvidar al amor o la pérdida de un ser querido, haciendo del proceso de Severance el invento definitivo para esquivar el duelo. Y pasamos al presente un segundo porque Devon le recrimina a la doctora Regavi que casi mata a su hermano y amenaza con llamar a la señora Cobell a pesar de las críticas de la doctora. Con Devon a punto de llamar a Harmony podemos entender que acabamos de pasar la última semana sin este personaje y la verdad espero verla uniéndose a esta resistencia. Además, a lo mejor mientras ayuda a Mark a recuperar a Gemma, se puede llegar a enterar qué pasó con esa persona que le hace tanta falta. A Mark lo vamos a ver todo el episodio inconsciente, soñando con este pasado con Gemma, y así es como la cámara nos lleva a ese pasado con una transición súper ambiciosa que junta al sillón con los ojos de Mark, mientras camina hacia el despacho de Gemma en lo que parece ser la primera cita de la pareja. Ahí a Gemma la vamos a escuchar estornudar 2 veces. Oh, bless you. Excuse me. El cual es un rasgo de su personalidad que Mark destacó cuando restauró la foto que había destruido. When she sneezed, she always sneezed twice. En esta entrada vemos que el despacho de Gemma es una oda a la literatura, con libros apilados hasta en el piso y cuadros de autores famosos como este icónico autógrafo de Dostoyevsky y su libro Los endemoniados. Y las transiciones en este capítulo fueron loquísimas, pero me quedo con esta en donde después de girar en torno a la pareja protagonista en ese primer incómodo encuentro, aceleramos un segundo para saltar en el tiempo y ya los vemos viviendo juntos en una casa donde el sol entra por todos lados, está repleta de libros y de plantas, todo eso que identificaba a Gemma, y en su ausencia desaparecieron de la casa y de la vida de Mark, a quien desde la primera temporada vemos vivir en un lugar oscuro y solo con los muebles necesarios. De verdad no se puede creer lo hermoso de este montaje que nos hace sentir que estamos viendo la versión positiva y luminosa de la intro de Succession. Todo el segmento está atravesado por esas mismas cosas que llenaban de luz y color la vida de Mark.
los libros, las flores, los vestidos de Gemma, todo lo que ahora ya no está, y con una mano en el corazón podemos decir que después de este capítulo medio que Ellie no nos importa tanto. No, igual eso lo van a discutir en los comentarios, pero hablando en serio, creo que se hace un trabajo enorme con esto, haciendo que un solo capítulo ponga en valor la relación de Gemma y Mark, para que no solo nosotros tengamos esa disyuntiva sobre qué pareja nos gusta más, sino que el propio Mark quede encerrado en esa duda, porque posiblemente al final del capítulo lo estemos viendo completamente reintegrado y con esos sentimientos enormes por dos mujeres diferentes. Así llegamos al almuerzo donde Gemma le insinúa a Devon que está embarazada y de repente el relato se oscurece, otra vez usando la mirada de Gemma como punto emocional en la transición para llegar a esta escena que parece salida de Up, en donde la vemos perder al bebé. Al llegar Mark y abrazarla, vemos como la lluvia de la ducha empieza a ir en reversa y la cabeza de Mark lo lleva a otro recuerdo, ahora uno de Sweeney, que es esa interacción que tuvo con la señorita Casey en la primera temporada, implicando que en el cerebro de Mark los conceptos de Gemma y la señorita Casey se están uniendo. En ese momento, a través de una transición loquísima, volvemos a salir del cerebro de Mark para encontrarnos en una sala que nunca habíamos visto y empleados que nos generan una incomodidad total. Esta sala es una suerte de departamento de refinamiento de datos, pero en la sombra, y cada uno de estos cuatro se parece bastante al equipo que conocemos desde siempre, con un falso Irv veterano, un Dylan, una colorada como Ellie y un Mark más viejo. En los créditos del capítulo solo se los nombra como los vigilantes, y lo único que sabemos por ahora es que están registrando el avance de cada miembro del departamento de refinamiento y pueden observar sus reacciones ante los números, generando una suerte de refinamiento de datos del equipo de refinamiento de datos. Y esto tiene que tener una importancia enorme porque lo vemos a Drummond ahí presente, quien habla de igual a igual con este tal Dr. Mauer, a quien vemos en traje deportivo, como Gemma en esta sección, pero no nos muestran de qué trata la sala que los hace vestir así, ni qué recuerdos está refinando de Gemma. Y sobre este momento en donde llegamos a esa sala, con la cámara viajando a través de los cables para encontrarse con el zapato de uno de estos empleados, la directora Jessica Lee Gagné, en esta entrevista con Esquire, confirmó que no se trata de una secuencia hecha por computadora y con efectos especiales, sino que de verdad filmaron el interior de un cable con una lente especial y después atravesaron un escritorio para después encontrarse con este zapato y subir a la cara de este empleado. En la entrevista no se especifica con qué lente se hizo todo esto y cómo fue la estructura para hacerlo, pero siento que puede tener que ver con este lente macro, que es muy situacional y permite meterse en lugares muy chicos y enfocar cosas desde muy pero muy cerca. En otra transición por movimiento viajamos otra vez al pasado con Gemma y Mark llegando a la clínica de fertilidad. Acá vemos que el Dr. Mauer ya está presente y observándolos, lo cual es otro indicio de que toda esta relación parece haber sido orquestada por Lumon. Y hablando de la empresa, notamos que esta clínica es de la compañía y su nombre, Centro de Fertilidad Botzemann, es un guiño a las intenciones de la corporación, ya que Botzemann es el protagonista de una canción popular en Alemania, quien según la letra hace lo mismo que el que conocemos nosotros acá como el hombre de la bolsa: secuestrar niños, guardarlos en un saco y llevarlos a un lugar desconocido, lo cual es básicamente lo que hizo Lumon con Gemma. Y acá seguimos con la estructura de viajar por el cerebro de Mark mientras junta recuerdos y se nos cuenta el pasado y presente de Gemma, con ella otra vez en esta sala y flashazos del pasillo negro intercalados con imágenes que linkean a Mark con Gemma en el presente, como el árbol que armó en la primera temporada en la sala de bienestar o el lugar del accidente donde supuestamente Gemma perdió la vida. Todo esto para llegar a otro momento en la vida conyugal de ambos, donde Mark le inyecta los medicamentos para el tratamiento de fertilidad mientras ella le dice que le va a escribir notas de agradecimiento por esto, a lo cual Mark le responde que ella odia escribir notas de agradecimiento, un dato que va a ser clave para entender qué es lo que hacen estos cuartos en Lumon, ya que más adelante vamos a ver a la Ini de Gemma escribir una nota de agradecimiento tras otra en una Navidad eterna. Acá tenemos otra transición con el foco puesto en la mirada de Gemma, mientras que llegamos al chequeo que Mauer hace de su prisionera, quien pobre pasó por 6 de estas salas en el día y según ella no recuerda nada de lo que pasó en ninguna de ellas. Yo no sé si le podemos creer a Gemma, pero Mauer sigue con el interrogatorio mientras uno de los vigilantes ve atentamente los signos emocionales de la mujer en su monitor, que se nos muestra es el mismo gráfico que apareció al final del primer capítulo de la temporada. Ella pregunta por la sala Cold Harbor y Mauer le asegura que cuando complete todos los cuartos ella va a poder ver el mundo otra vez y, más importante, el mundo la va a ver a ella. En lo que entiendo es una muestra de que la Gemma que va a salir de ahí una vez que Mark termine con Cold Harbor va a ser una mujer que va a servir como muestra al mundo de que este nuevo producto de Lumon funciona. Ella solo quiere saber si va a poder ver a Mark de nuevo, pero creo que si se completa el archivo de Cold Harbor ella va a dejar de saber quién fue y qué significó Mark en
en su vida. En esta escena tenemos uno de los planos partidos a la mitad característicos de la serie, que se mantiene en la transición al pasado cuando vemos a Gemma cerrar la puerta de la habitación después de ver que el tratamiento de fertilidad no funcionó. Y en un día más adelante en el tiempo, nos encontramos con Gemma haciendo un ejercicio de percepción con las mismas tarjetas que vimos en el departamento de diseño y Dylan robó. La clínica de fertilidad supuestamente acá está impulsando a Gemma a hacer estos ejercicios como una manera de superar esta crisis, pero lo que podemos entender es que Lumon le está haciendo exámenes psicológicos a sus posibles sujetos de prueba, y en el momento en que ella dice que este ejercicio es como ese en donde te preguntan si ves a un pato o a un conejo, es un guiño al adorno que venimos viendo desde la primera temporada en la oficina de la señora Cobell, esa escultura que puede ser un pato o un conejo dependiendo cómo lo interpretemos. Gemma dice que esta tarjeta representa a un hombre peleando con su propio ser y la muerte del ego, mientras que para Mark la tarjeta muestra simplemente a dos hombres peleando, lo que demuestra que donde Gemma ve a un pato, Mark ve a un conejo. Y en toda esa escena donde ambos empiezan a sentirse desconectados entre sí, podemos notar el cambio de iluminación, donde antes había sol entrando por las ventanas y flores brillando, ahora todo es lúgubre y las plantas están muriendo. Y hablando de las plantas, es otro día en la cárcel para Gemma y en su cama podemos ver que todavía guarda ese amor por ellas, con los dibujos de distintas plantas siendo la única decoración que sale del minimalismo absoluto de Lumon. Y sí, por supuesto que la comida que le iban a dar a Gemma en esta cárcel tiene que tener el color rojo, azul y verde, porque si no, no estaríamos en Severance. En este nuevo día a Gemma le toca subirse a un avión mientras usa un look absolutamente cincuentoso, que por supuesto podríamos pensar como una pista a algo mayor, pero al mismo tiempo sabemos desde el principio que la estética de Severance se basa en mezclar elementos de distintas décadas, con oficinas sesentosas, autos de los 80 y teléfonos táctiles conviviendo en el mismo pueblo. Todos los cuartos en este piso tienen muebles y diseños inspirados en los 50, y esto podría ser una pista hacia el objetivo de Lumon, o también puede ser simplemente una decisión estética en la serie, y la verdad es que me inclino por esta segunda opción. Y de ese momento de caos total, a la Ini de Gemma se le hace pasar por otra tortura, que es escribir cartas de agradecimiento una tras de la otra, mientras tiene a Mauer haciéndose pasar por su esposo mirándola fijamente. Alrededor de ellos tenemos muchos artículos verdes creados por el departamento de diseño, y de hecho parecen ser los mismos que vimos llenar la taza de Irv en la apertura de esta nueva temporada. Acá volvemos a tener la presencia de los dibujos de las cabras, y notamos que Gemma escribe con su mano izquierda cuando en el flashback la habíamos visto llenar los distintos formularios siendo diestra. Podemos entender que este cuarto es otra recreación macabra de un recuerdo de ella, porque sabemos que odiaba escribir cartas de agradecimiento en Navidad, y tenemos este momento en donde el doctor le recuerda que le dijo te amo después de que ella no conteste, que es lo mismo que hace Gemma antes de despedirse por última vez de Mark antes de tener su accidente. Y así pasamos al segmento más oscuro de la relación entre ambos, con cada uno en su mundo, mientras que el alcohol ya está siendo presente en la vida de Mark. La canción que acompaña a todo este momento es I'll Be Seeing You de Billie Holiday, la cual es una canción que representa a Mark y Gemma desde la primera temporada, porque la escuchamos en el momento en que Mark estaba recomponiendo la foto de Gemma que él mismo rompió. Every lovely summer's day. Este recuerdo se junta con el Dr. Mauer visitando a Gemma otra vez para preguntarle de nuevo por los cuartos, pero ella ahora muestra un poco más de resistencia, diciendo que se quiere ir a su casa. Así Mauer saca una maniobra a lo Milchick, mintiéndole sobre lo que pasa afuera. Le asegura que Mark ya se casó de nuevo y hasta tiene una hija. Ante esto Gemma decide no creerle y termina atacándolo para escapar. Me encantó que en este momento de huida podemos notar cómo en este suelo inferior los pasillos se iluminan desde el piso, cuando en el sótano vimos que se iluminan desde el techo. Otra vez una comparación entre lo de arriba y lo de abajo. Gemma llega al ascensor, pero cuando sube se activa el proceso de Severance y la vemos cambiar a Sweeney, quien en el contexto del sótano de Lumon es la señorita Casey, y si bien no tiene recuerdos de lo que pasó, sí siente que algo anda mal. Lamentablemente, cuando parece que va a poder salir de este pasillo, abre la puerta el señor Milchick y la obliga a volver a bajar por el ascensor, en una secuencia que al parecer no es la primera vez que pasa, porque si vamos al capítulo 8 de la primera temporada, nos encontramos con Milchick diciéndole palabras similares mientras la señorita Casey estaba inquieta. Es terrible este momento en donde Milchick la obliga a la Ini de Gemma a volver a ese ascensor, si pensamos en la frase icónica de la primera temporada, en donde se le asegura a los Inis que si volvieron a despertarse en el sótano de Lumon es porque ellos el día anterior en el exterior decidieron volver. Y acá vemos la cara opuesta, es la Auti la que quiere salir de Lumon y es la Ini la que termina siendo obligada a volver. Cuando Gemma vuelve a despertarse y se
se encuentra con su cuidadora del otro lado de la puerta, ella solo se lamenta por Mark, mientras queda en la misma posición que cuando perdió al bebé, pero ahora, en lugar del abrazo de su marido, solo tiene el recuerdo de su nombre y la certeza de no volverlo a ver. En el último segmento del pasado vemos que Gemma se despide de Mark antes de ir a la reunión con Ricken y sus amigos, y en una frase que va a doler para siempre, sobre todo a Mark, ella dice que puede faltar a la reunión y quedarse en casa con él, pero Mark le insiste en que salga. Además, en este momento, si nos fijamos, Mark está usando un cardigan, esa prenda que según él a Gemma le parecía ridícula. My wife thought cardigans looked ridiculous. Así, mientras a Gemma la vuelven a encerrar en el sótano y Mark se entera de su muerte, ambos momentos de perder a su amado se juntan en este plano que termina siendo demoledor. En los últimos segundos del capítulo nos quedamos con Mark, que al ver a los policías en su entrada, en lugar de abrir la puerta, su primer impulso es irse para atrás, ocultarse en la oscuridad y escapar de esa realidad que le está tocando literalmente la puerta. Ese sentimiento de escape es el que explica por qué después Mark va a una empresa a implantarse un chip. Y en la actualidad entonces Mark se despierta después de viajar por toda su vida con Gemma y su expresión parece mostrar, a lo mejor, que por fin aceptó lo que le tocó y hasta incluso este proceso de reintegración estaría llegando a su fin. El último plano del capítulo es otro más con los ojos de Gemma, indicándonos que por suerte el último recuerdo que consiguió Mark antes de despertar es el de su mujer riendo. Y así, amigos, termina otro análisis. Muchas gracias por llegar a esta parte. No lo dije al principio para ir de lleno al análisis, pero te agradezco mucho si ahora me prestas atención y le das like al video, y si todavía no lo hiciste, te suscribas para ayudarme a crecer más acá en YouTube. Son 2 clics y la verdad es que para mí significa muchísimo. Por último, otra vez, si estuvieron viendo la remera de Lumon, quiero decirles que en Wayne Remeras hay toda una colección con distintos diseños muy lindos y pueden conseguirlos en wayneremeras.com y pueden usar el código cámara en mano para llevárselas un 10% más baratas. Ahora sí, nos vemos en el próximo si vos querés. Chau.